Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos vean. El día de hoy entrevistamos a Veroca Velázquez, cineasta del movimiento del clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires. La entrevista tiene por propósito conocer y profundizar sobre su trayectoria y cómo fue mutando a lo largo del tiempo en el CAPBA y su rol como editora de los anuarios que registran la producción del clúster. Entre los films a pensar retomaremos Oíd Mortales, La secta del gatillo y Se trata de mujeres. Veroca Velázquez es vestuarista, docente, productora y realizadora cinematográfica egresada del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Y actualmente estudia la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Diseña en Artemisa como feminista independiente las prendas intervenidas artísticamente con pinturas o sublimaciones. A su vez, es miembro del colectivo audiovisual Clúster Audiovisual de la provincia de Buenos Aires y presidenta desde el año 2019. En dicho clúster editó los anuarios propios del clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, es docente del taller de textil Yo no fui en el año 2018. Era encargada del registro fotográfico y audiovisual de ese taller. Además, es docente del taller de cine con celular en centros culturales del gobierno de la ciudad, el Centro Cultural Nuestra Tierra, Centro Cultural Homero Mansi, y también integró como docente el taller de mural Proyecto 30 de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En el audiovisual dirigió, guionó y produjo Oíd Mortales en el año 2017, que se encuentra en postproducción. Como vestuarista fue cabeza de equipo en Bajo mi piel morena de José Campuzano, 2018, Hombres de piel dura, también de José Celestino Campuzano, en el mismo año, 2018. Durazno sangrando, de Claudio Santorelli, en el año 2018. Los ojos de Verónica, de Campuzano en el mismo año. Sal y pimienta de Miriam Herrero fue producido por España en el año 2017 y El secreto libre de Horacio Florentino. Como productora estuvo asociada a La secta del gatillo y se desempeñó en Se trata de mujeres de Nicole Metzner en el año 2018. Su labor también aborda las artes visuales con un fuerte perfil activista dentro del feminismo. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias en el arte? Gracias por la invitación, está buenísimo esto que están haciendo, siempre se agradece que se vayan renovando los contenidos de lo que se va realizando. Si no, siempre nos quedamos estudiando el pasado y hoy están pasando un montón de cosas y pasan de largo. Así que gracias, está buenísimo lo que están haciendo y agradecida por la invitación. Me siento más que hago de lo que me va pasando, de lo que voy viendo, de lo que voy necesitando decir, eso de alguna manera lo manifiesto, ya sea en dibujo, ya sea en cine, o ya sea en una pintada, ya sea en un mural, en un libro, en un contenido, sea en lo que fuera. No es que solamente me dedico al cine, me dedico a un montón de otras instancias de manifestación creativa y lo hago desde casi que tengo uso de razón, porque soy patagónica y eso yo para mí es algo que lo tengo siempre presente, no me puedo desligar de un ser patagónico que fui criado en esa tierra y en esa naturaleza, digamos, y creo que es fundamental es tomar en cuenta esa naturaleza para entender las particularidades de las personas. Y creo que ese nacer en Patagonia, con ese viento, con ese horizonte y con ese desierto, definen un montón la forma de trabajo, la forma de ser y la forma de trabajo. Yo soy una persona que a mí me encanta trabajar, producir, pensar, crear, agitar, activar, promover, y creo que eso tiene que ver con haberme criado en 100 kilómetros de viento, fundamentalmente. Y bueno, y desde chica empecé haciendo, si bien era eso, una sociedad como Comodoro Rivadavia, una sociedad que cuando yo nací estaba muy poco habitada, es una sociedad relativamente joven, pero extractivamente rica. Y entonces cuando era chica era una sociedad muy básica, muy precaria, una sociedad constituida desde los inmigrantes y los extractivistas, y YPF y los sobrevivientes, digamos, ¿no? Entonces, cuando decidí estudiar piano, porque iba a una escuela que se llamaba Petrolero Argentino, en la 143, estaba en la calle Roca y Kennedy, imagínense ya como, con eso yo creo que ya les pinto solo un panorama. 1980, Avenida Roca y Kennedy, Escuela 143, Petrolero Argentino, es como muy
muy fuerte. Y ahí ya en la escuela me habían catalogado de autista, digamos, porque no hablaba, porque me gustaba mucho observar, escuchar, y no era como muy participativa, y entonces ya he visto era autista. Entonces, ante ese autismo, mi mamá y mi papá, que eran súper jóvenes, ellos son padres muy, muy jovencitos, padre y madre muy jovencitos, ellos entonces entraron como en un medio, una situación, ¿no? O sea, como qué era el autismo en ese tiempo, no había ni en pedo la información que hay ahora, entonces era como una cosa así como muy compleja. Las cosas se resolvieron muy rústicamente, en donde hablas o hablas y se acabó, no hay más discusión, y entonces fue como, bueno, empezar a hablar al pedo, porque era lo que en la escuela pedían, ¿no? Y de ahí me acuerdo que ellos de alguna forma creo que quedaron un poco preocupados y la primera vez que escuché un piano, que tenía 4 años, 5 años, me quedé como hipnotizada y fue como, quiero hacer eso, y ellos ahí me mandaron a piano. Y desde ahí empezó como todo un recorrido que creo que de alguna forma nunca se cortó un proceso creativo. Mi niña, digamos, siempre estuvo relacionada, y te estoy hablando de contradicciones muy fuertes, porque por un lado era todo no saber qué hacer, una sociedad muy rústica, que creo que nadie de Buenos Aires se puede imaginar esa rusticidad de esa Patagonia, de un pueblo muy chico, de la casa más cerca estaba en la otra esquina, de ir a jugar al Zanjón a cazar lagartos, o sea, estoy hablando de esa infancia, en una sociedad súper petrolera, extractivista, abusiva. No es un paisaje muy romántico, digamos, y tampoco era que en ese lugar donde yo nací, en ese barrio donde nací, no es que era pobre, porque en ese tiempo eran otros los conceptos y los valores a lo de ahora, pero era una sociedad de trabajadores. Mi papá fue empleado del correo desde sus 8 años, del correo argentino, que no me acuerdo si se llamaba correo argentino, en Cotel creo que era en ese tiempo, no me acuerdo, y mi mamá fue primero ama de casa y después, por suerte, se le devino su revolución y fue peluquera y se puso un centro de estética y bueno, y como así, entonces en esa sociedad de alguna forma creo que el piano, que no lo sigo tocando, que me recibí, fue como una manera de preservar ese estado de creatividad que nunca, entiendo hoy, que en mi persona nunca se cortó. Así que, y de ahí después seguí, obvio. Pero quería consultarte, ¿cómo te incorporas al audiovisual? ¿Cómo fue el primer contacto con el cine o con una producción, con un rodaje? El primer contacto con el cine fue muy loco porque de alguna forma yo creo, y eso creo que también tiene que ver con el viento, por eso, por eso siempre que me catalogo como patagónica, como que fui buscando. No es que yo dije, bueno, quiero hacer cine y vine y estudié cine y todo bien, sino que fui como decantando en instancias que después me fueron gustando. Me permití como ir dudando todo el tiempo no, o sea, como por ahí ahora ya por suerte las cosas cambiaron, pero cuando yo terminé mi secundario, que hice un secundario de arte en Comodoro Rivadavia, cuando me vine para acá no era que bueno, me vengo a hacer, era seguir estudiando porque tenés que seguir estudiando, no importa si te gusta o no, o sea, eres medio como el mandato que tenías. Me di el permiso igual de tener como un año sabático para ver qué quería hacer, que en ese tiempo era como medio, no estaba como muy normalizado, digo, el año, bueno, voy a parar a ver qué quiero hacer, ¿no? Qué quiero seguir. Y de ahí me vine a Buenos Aires a estudiar en la UBA Imagen y Sonido en el, no sé si 92 o 91, bueno, no me acuerdo el año. Me vine porque quería salir de Comodoro porque es muy viciada, en ese tiempo era muy viciada la sociedad y no había mucho para continuar, digamos, en lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era todo lo que era pintura, creatividad, qué sé yo, como pensar otras formas. Me eduqué en una escuela secundaria que asambleaba todo, entonces nada, quería seguir como con todo eso y a mí se me había agotado ahí en la escuela esa. Me vengo a Buenos Aires y me anoto en la UBA, porque sí, porque me tenía que anotar en algo para poder venirme para acá. Y me anoté en Imagen y Sonido, hice el CBC de Imagen y Sonido
y después viviendo acá empecé a leer sobre otras formas, o sea, ya les digo, yo vengo de una familia que fue un empleado de, mi papá fue toda la vida empleado de correo, mi mamá peluquera, o sea, formación política, nada tenían, digamos. Y acá empecé a leer, me acuerdo que había venido a una feria del libro Pombo, que había sido un guerrillero del Che en Bolivia, y me fui a verlo porque me llamaba la atención. Ya me habían caído un par de cosas, y en ese tiempo no estaba tan en boga, todavía quedaban como esos miedos de, che, estás leyendo esto, de andar con algún libro medio encarpetado, porque todavía, o sea, si bien había pasado un tiempo, el miedo todavía estaba dando vueltas en esos años. Entonces me fui, estuve charlando con Pombo, me movió un montón de cosas, todo lo que él contó. Después me regalaron un libro que se llamaba Mi hijo el Che, del papá del Che. Después, me habían empezado a caer como toda una serie de libros así, y empecé a estudiar sobre el capitalismo, otras formas de gobierno, porque ¿qué me pasaba? Me pasaba que en la UBA, perdón, pero me pasaba esto, me aburría porque estaba todo muy masticado, sentía, ¿viste? Como que, bueno, vas, estudias este texto, bueno, listo, aprobás, ya está. Vas, estudias y yo, ¿viste? Me recontra aburrí, de hecho metí el CBC en un año, me acuerdo que saqué como el segundo mejor promedio y todo, pero me aburrí mucho y no me sentí cómoda. Yo dije, si tengo que seguir este recorrido, me aburre demasiado. No, me parecía que estaban pasando un montón de cosas y no estaban pasando en mi vida de estudiante. Entonces dije, bueno, me empecé a buscar información y me acuerdo que un día me fui con un amigo, que en ese tiempo éramos muy amigos, que es Pipo, que era el director de todo lo que era Cine Fértil, y estaban, porque él también es de Comodoro, y estábamos, me dice, Vero, van a tocar todos tus muertos, nada que ver, ¿no? Pero van a tocar todos tus muertos, no sé si conocen todos tus muertos, van a tocar todos tus muertos en Cemento, una banda de cual re punky, anarco, que en ese momento éramos re fanas los dos, y le digo, re quiero ir, pero no tengo plata, y me dice, no te preocupes que yo conseguí un laburo y te pago la entrada, pero vamos a ver todos tus muertos a Cemento. Y fuimos, y me acuerdo que todos tus muertos habían venido en ese tiempo de la selva a la Candona, cuando recién se había hecho la revolución, cuando recién habían tomado ahí San Cristóbal, los zapatistas, y ellos se habían ido allá a hacerle el aguante y a tocar y a compartir el agite de la movida de los zapatistas, y habían hecho todo un documental que lo proyectaron antes del recital. O sea, la cabeza se me hizo así, o sea, nada, era esa revolución que yo venía leyendo, era posible, digamos. Ahora, ¿cómo llego a la selva? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ahora tengo que ir a la selva. Bueno, y me quedé como viendo, y en ese tiempo mi hermana mi hermana tiene vitiligo, ella, ¿vale? Y también en ese Comodoro no había... le habían dicho que podía llegar a ser un cáncer, como bueno, toda una sarta de cosas, estuvo muy mal medicada, todo, y alguna médica le había dicho a mis viejos que eso no era nocivo, digamos, pero que en Cuba tenía una cura. Le estoy hablando de Cuba, un periodo especial, no Cuba de ahora. En Cuba había una cura. Entonces ellos empiezan a ir por el vitiligo de mi hermana, y en uno de esos viajes que van, le digo a mi papá, ¿por qué no me averiguás para ir a estudiar allá? Porque yo ya había averiguado, y para poder irme allá, yo lo que quería era vivir en otro sistema que no fuera el capitalista, digamos. No era que quería, bueno, Cuba la revolución, o sea, quería tener esa experiencia, y el único lugar en donde estaba posible para mí vivirlo era ahí. Entonces le digo, ¿por qué no me averiguás en la universidad allá a ver qué es lo que hay para cursar, y a ver si yo puedo ir, no sé qué? Y yo ya había visto que para poder quedarme a vivir allá tenía que tener una visa de estudiante. Entonces me contacto con la gente de LISA, les cuento que yo estoy estudiando imagen y sonido acá, pero la verdad es que a mí estudiar imagen y sonido o abogacía más o menos era medio lo mismo. O sea, yo lo que quería era
otra cosa, ¿no? Bueno, no hubiera sido la misma abogacía, puse un ejemplo demasiado extremo, pero lo que quería era eso. Entonces me mandan la lista de lo que hay y tenían cine, y cine me gustó porque combinaba todas las expresiones artísticas, y entonces me parecía como una carrera que estaba buena, y así podía irme a vivir para allá. Y me tomaron un examen y entré, en ese tiempo éramos 2 gatos locos los que nos íbamos a estudiar cine a Cuba, o sea, era como nadie iba a Cuba a estudiar, ¿viste? Porque era salido del periodo especial, era una Cuba recontra compleja. Y allá me fui, y ahí es donde empecé a tener contacto directo con el cine, estudiando. Antes, más que mirar alguna que otra película que me gustaba y que me gustaba el cine y eso, pero ahí sí porque entré a LISA a estudiar cine. Y no terminé la carrera porque me volví a los 2 años, era una carrera de 5 años, no la terminé porque entendí otras cosas y decidí volverme. Pero ahí fue donde tuve contacto con el cine, donde conocí un montón de gente de cine, donde, no sé, en el ISA estudiabas, no sé, para hacer cine estudiabas psicología, historia de la música, semiología, sociología, no sé, uno de los exámenes me acuerdo que era tipo, escuchar esta música y tenías que decir por qué era barroca, ponele, qué instrumentos había, o sea, tenías así, electricidad, o sea, la formación era re zarpada. Me acuerdo que análisis cinematográfico en ese tiempo había sido que estaba Pulp Fiction, que había salido como Pulp Fiction, y fue a analizar durante todo el año Pulp Fiction, cuadro por cuadro. O sea, era un estudio así que cada fin de materia era una tesis, más o menos, que tenías que presentar. O sea, agradezco recontra haber decidido ir ahí porque me enseñó a mí. Yo me acuerdo que acá habíamos empezado en semiología a ver Pierre Saussure, ¿no? Como empezamos ahí. Cuando yo fui para allá, que yo dije, no, semiología ya la tengo, como ya la había probado y estaba bien, qué sé yo, como fui recanchera, me dice, bueno, semiología. Empezamos a partir de los 3000 años antes de Cristo con los etruscos. Y vos, yo quedé así. Digo, bueno, pará un poco. Y después había otra situación que era muy distinta a la de acá, que era que cada materia se iba relacionando entre sí en los contenidos. Entonces, nada, la cabeza sí, porque tenés como, no sé, acá ponerle yo muchas de las cosas que sentí, creo, y por eso también hago mucho todo lo que hago, que hay que repensar toda la educación, o sea, toda. Creo que hay toda una situación donde se está formando un montón de gente que después cuando termina su recorrido no sabe ni qué hacer, digamos. La realidad es extremadamente diferente a las aulas y creo que eso, nada, debería ser un planteo del Estado que en algún momento tiene que dejar de evadir. Porque están pasando muchas cosas y yo no sé, veo a mis sobrinos que tienen 15, 16 años y están viendo cosas que veía yo a mis 15, 16 años. O sea, y pasaron 30 años en el medio con revoluciones tecnológicas gigantes. Entonces, me fui por las ramas, pero bueno, nada, me sale, ¿no? Después esto era lo que veía, ¿no? Que por ahí de la diferencia de lo que yo sentí de la formación de acá con estudiar allá, era esto, que acá a veces te recibís en una carrera y no sabes interpretar un texto. Y eso allá era muy, bueno, veamos quién escribe, veamos dónde estaba, veamos qué pensaba, y a partir de ahí sabemos desde dónde está parada la persona, leamos lo que dice, digamos. Obviamente que estaba en un Cuba donde el universo se había creado en Rusia, ¿no? También me enseñó a ver eso, ¿no? O sea, estaba estudiando en una Cuba donde el universo y todo había nacido en Rusia. Bueno, listo, pero ¿por qué? Porque estoy parada en una Cuba, porque estoy parada en cierta formación, porque, o sea, todo eso te enseñaba como a ver, ¿no? A tener una mirada más crítica de absolutamente todo lo que te rodea. Y con el beneficio que tenía yo, porque no deja de ser un privilegio, el que yo me crié en otra sociedad,
tuve otros recorridos y pude ir allá a vivir eso. Entonces, ahí me parece que uno puede hacer una mirada más crítica y entender que nunca son las mismas las posiciones en los distintos zapatos. Y que uno no es quien, o sea, puedes tener una mirada crítica, pero no sos quien porque nunca estuviste ahí, digamos. O sea, una cosa es tener un pensamiento crítico y otra cosa es decir, esto está bien, ¿por qué no sé qué? No sabés cómo es. ¿Viste? Sí, efectivamente las experiencias no son transferibles. No. No, tal cual. No. Te queríamos preguntar, claro, hay un salto temporal bastante amplio en la pregunta, con lo cual si hay experiencias en el audiovisual entre medio, si nos lo podés como esbozar, estaría genial. Pero la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo ingresas al CAPBA? Allá en Cuba sí trabajé con compañeros y compañeras tenías que hacer pasantías y yo hice pasantía, imagínense que hice pasantía de asistencia de dirección de radioteatro. Con la maquinaria de ahí, o sea que tenías todavía habilitado el cuarto de efectos, el micrófono de pie, o sea, nada, o sea, una experiencia, es como haber viajado en el tiempo y haber tenido todas esas experiencias, porque después cuando vine dije, no, quiero hacer radioteatro, qué sé yo, y claro, y acá no existía ya nada de eso y todo se hacía computarizado, y entonces era como, ok, y entonces ¿cómo adapto todo eso? Porque también también había hecho asistencia en algunos programas que eran documentales de animales y cosas así, y había estado ayudando en toda la edición de eso, pero eran cintas de máquinas rusas, con unos botones así, rojos, verdes, amarillos, que acá ya no existen, si están en el museo de no sé dónde, digo. Lo que para nosotros por ahí sería un terciario de cine, pero ya entraban teniendo que estar trabajando en algún medio. Entonces, es otra el círculo de formación, ¿no? Nosotros entras y después ves si entras a trabajar en un medio. Ahí para entrar a laburar en Elisa ya tenían que estar trabajando en medios, los compañeros y compañeras que entraban ahí. Entonces nosotros habíamos hecho cortos con colas de 35 que dejaban los de la escuela de San Antonio. Ellos, porque la escuela de San Antonio es casi un spa, con una contra reservada de formación, pero sale muchísimo dinero, hay una vacante de uno o una cubana por año, o sea, es más una escuela para turismo, digamos, internacional, con unos docentes de la rehostia y todo, pero bueno, ahí se maneja dinero. Nosotros en Elisa no se manejaba dinero, era más para el obrero y la obrera, digamos. Entonces ellos sí había muy buena relación entre los docentes y compañeros y estudiantes de Elisa con los de San Antonio, y entonces todas las colas de 35 iban a parar a Elisa y de ahí se hacían los cortos y se han hecho cortos hermosos y trabajábamos en cine ahí también. Nada, experiencias re lindas porque permitieron conocer un montón de miradas de una Cuba que solo la conocés cuando la caminás. No se parece nada a ninguna de las versiones Revolución sin Revolución, no, digo, o sea, hay muchas más subjetividades adentro. Mi entrada al CAPBA fue porque fue muy loco igual, fue muy loco, fue muy mágico. El cine tiene eso, ¿no? De magia. Y creo que de alguna forma, cuando yo me vengo para acá, que me vuelvo en pleno menemismo, no entré en ninguna escuela de cine, teniendo promedios súper altos allá. Después me contaron profesores que me habían tomado el examen después de un tiempo, porque yo pedí mesa para saber por qué no entré, porque era irreal, digamos. Y que bueno, que las propuestas políticas de esa época era como nivelar para abajo. Yo rendí para entrar en el IDAC cuando entré, ¿no? Que tenías un escrito y tenías un oral. En la escuela del Inca no entré ni a la primera prueba, y después en el IDAC sí, entré, bueno, pasé, en el oral me acuerdo que saqué 55 sobre 55, y en el escrito saqué 2 sobre 45.
Y ahí fue como, digo, ¿qué onda? Me acuerdo de la puntuación porque pedí un año seguido una respuesta, porque me habían tomado 3 trabajos que eran, uno era un análisis de una poesía de Góngora, que en literatura que habíamos tenido allá lo habíamos analizado, pero de arriba abajo. Otro era el análisis de un corto que se había hecho en Cuba, que es Now, y que lo habíamos recontraanalizado, y la otra no me puedo acordar cuál era, pero no podía bajo ningún punto de vista tener un 2 en el escrito. O sea, y si lo tenía necesitaba saber por qué, porque para mí todo lo que había hecho era buenísimo. O sea, estaba bien porque era lo que había estudiado por 2 años antes. Nunca me quisieron dar una respuesta, nunca me tomaron el pedido, pero nunca me dieron una respuesta porque les pedí que me digan por qué no entré, cuando... Bueno, hice un montón de reclamos, nunca me dieron respuesta, y obviamente me agoté y no seguí preguntando más. Años después, conozco docentes del IDAC y les cuento esta situación, y me contaron que en ese tiempo, cuando estaba el menemismo, la idea era que no se formen para cine, sino que se formen para televisión, técnicos de televisión. Y entonces, que tomaban los ingresantes eran menores de 7, los puntos menores de 7, digamos. Entonces, por eso es muy fuerte como esto que les decía, de tener una mirada crítica de las situaciones, porque por ahí te dicen que no y vos te crees que yo, porque soy, y acá insisto con lo mismo, creo que soy hija del viento, y por eso digo, bueno, listo, o sea, nada, estoy haciendo cine, ¿entendés? De hecho, me he encontrado en el IDAC dando charlas sobre cómo armamos en el clúster, y les digo, bueno, saludos a todos los que no me dejaron estudiar acá, porque también hicieron que yo tenga mi propia identidad, ¿viste? Así que bueno, eso fue un poco, y ahí como no entré a estudiar cine, que quería seguirlo, no entré ahí, y no entré en la ENER tampoco, entonces decidí seguir con mis estudios de dibujo y pintura, que era lo que yo ya venía haciendo y que me gustaba, digamos. Después, un abismo, ¿no? Casi 20 años en el medio, y empiezo a dar talleres de mural en institutos de menores. También toda una situación que al principio para mí era como, voy a entrar a un universo que los medios se encargaron de defenestrar, y tenía miedo, tenía conflicto, tenía un montón de cosas antes de entrar, y después decidí entrar porque justamente me generaba tanto conflicto, que digo, nada, está bueno como atravesarlo, porque si no me quedo siempre en un lugar donde sabes cómo son las cosas. Entré, ya van a ser más o menos 10 años que entré a dar talleres ahí. Ahora ya no lo estoy dando, hace 2 años que ya no estoy entrando a los institutos. Y me acuerdo que nada, que ahí empecé a conocer la realidad de los chicos, de los jóvenes, de los peligrosos, entre comillas, porque nada que ver. O sea, hay de todo, pero lo que sí más hay es injusticias, y gente que no trabaja, que tendría que trabajar, digo. Entonces ahí empecé como a ver un montón de cosas de los pibes, y a meterme más en toda esa movida, más de eso de la adolescencia, de preguntarte, no sé, yo por lo menos venía con todo un discurso de que el arte libera, sana, pim pum, pim pam. Bueno, a ver cómo libera ahí cuando estás ahí adentro, sin luz, con olor a meo, con las rejas, con los pibes hacinados. Bueno, a ver cuánto te libera, ¿no? Era como un desafío a mí misma de mi discurso zen, digo, y bueno, a ver, viste, ponerlo en práctica. Bueno, cuestión que tengo que viajar, estoy haciendo me mudo del lugar donde viví muchos años y tengo que viajar, y pierdo el colectivo, donde me tengo que ir. Me había quedado acá, mis cosas las había dejado en la casa de una amiga, estoy en retiro, y digo, qué raro que el colectivo no sale, y el colectivo, voy a ver por qué no salía el colectivo ya se había ido, yo había visto mal la hora.
Nunca, o sea, he viajado muchísimo en mi vida y era la primera vez que me pasaba de haber visto mal una hora en el colectivo. Bueno, la llamo a mi amiga donde estaba y le digo, che, le digo, Coti, que era mi amiga, le digo, perdí el bondi, me dieron un pasaje para mañana, tuve que pagar una diferencia, pero bueno, salgo mañana, vamos a... Nada, me voy a tu casa porque no tenía dónde quedarme acá en Buenos Aires. Y me voy a la casa de Coti y estábamos ahí y le digo, pues no vamos al cine a ver algo así, nada, es como un día de regalo. Me acuerdo que fue como, viste, esos días que te quedan así como, si es un día de regalo, o sea, hoy es como la magia misma, como que entra ahí. Bueno, íbamos a ver al cine, me acuerdo que había una película de Darín que se estaba estrenando, qué sé yo, y Coti me dice, vamos a ver esa, bueno, vamos. Y fuimos y cuando llegamos al Gomón estaba el afiche de Vikingo, la peli de Campos. Y cuando miro la hora, era una hora más tarde, ponele. Y yo le digo a Coti, yo no voy a ver, yo quiero ver esta película, porque vos ves el afiche de Vikingo, yo quiero ver esto. O sea, nada. Bueno, nos fuimos a dar una vuelta y cuando entramos a ver Vikingo, me acuerdo que la mirada que José puso sobre los chicos era lo que yo estaba viendo con los chicos en Vikingo. Y me acuerdo que lloré toda la película, Vikingo. O sea, como una cosa rarísima, pero nunca vi en el cine una mirada que tenga que ver con la mirada que yo tenía sobre los pibes, que era lo que venía recorriendo y que te das cuenta de que es una mirada recontra invisible, ¿viste? O sea, que no existe esa mirada sobre los jóvenes. Bueno, cuestión que me quedé re impactada con el cine de José, muy impactada. Al otro día viajé y me acuerdo que yo ya la conocía a Nicole, me acuerdo que le mandé un mensaje a Nicole y le digo, tenés que conocer a Campuzano, porque nosotras veníamos ya trabajando y veníamos como viendo esto de Mico sí se recibió, terminó en el IDAC, y le digo, tenés que conocer a Campus. Me acuerdo que ella después fue a Comodoro porque estábamos ahí haciendo una muestra que llamaba La Fruta Prohibida, y ella venía porque había hecho toda la parte de espacio sonoro adentro de la muestra. Y me acuerdo que ese día, después nos fuimos a Caleta Olivia, en Comodoro, que fue una ciudad que queda a 70 kilómetros, y fuimos al taller de un tío mío, en donde empezaron a venir los parroquianos, se armó una tocata de tango, el asado estaba arriba de las ruedas, y era como todo así, era como... Y le digo a Nicole, este es el cine de Campuzano, le digo, esto es Campuzano, ¿entendés? O sea, un montón de realidades que no las ves en el cine. Bueno, ahí José, ahí se larga una convocatoria desde el clúster, me acuerdo yo lo vi en el Facebook de Campo, que ya lo había agregado, sobre una multiprovincial, que era un proyecto de hacer un largometraje en Roca, y estaban abriendo convocatorias para todas las áreas, para todos los países, para todas las provincias. Bueno, Mico manda su currículum, yo mando el mío, yo no quedo, Mico queda. O sea, entienden que la historia de mi vida es no quedar en los lugares. Bueno, pasó. Y bueno, Mico quedó, y le digo, bueno, buenísimo, porque era como una forma también de ir teniendo como contacto con el cine de él y la mirada y su forma de realizar y hacer cine. Y después Mico va a la reunión y dice, José está buscando a alguien que haga el storyboard del teaser de lo que se va a ir a grabar a Roca. Obviamente que le dije de vos. Bueno, y ahí lo conocí a José y nos pusimos a trabajar sobre el teaser de lo que se iba a grabar en Roca, y no sé, a los 2 meses estábamos yendo a Roca a grabar el teaser. Nicole, José, Horacio, una vestuarista y otra chica más que hacía cámara, y nos fuimos en la camioneta de José para Roca, y ahí entré al clúster, pero como por un tubo, digamos, y de ahí no paré, todavía estoy. ¿Cómo fue el proceso de rodaje y postproducción de Oíd Mortales? Hoy Inmortales, por suerte ya la estamos terminando. Hoy Inmortales está en proceso hace 4 años. Ya. Hoy Inmortales fue la primera película primero la primera película que dirigí, que propuse, y que la hice por una necesidad de contar historias, no porque quiera hacer una película, digamos. O sea, esto que les decía al principio, voy viendo qué herramienta me sirve para manifestar la necesidad de lo que tengo que contar. Por ahí lo podría haber hecho, no sé, también estoy armando el libro de las crónicas.
pero era la necesidad de contar historias que no se cuentan, y de ahí viene Inmortales. Nosotras tenemos con Micol y Mónica una productora independiente que se llama MBM Producciones, y entonces cuando trabajando en los institutos pasan un montón de cosas, y pasan muertes horribles y quedan muy abajo de la alfombra. Y son muertos del Estado. Perdón, capaz que nada que ver lo que estoy diciendo, pero son muertos del Estado, los pibes que mueren adentro de los institutos. Y bueno, y uno de los que murió había sido mi primer alumno, y era un chico que yo quería muchísimo, y murió en situaciones horrorosas. Y las injusticias, nada, o sea, bueno, acá hay que seguir, porque bueno, son cosas que pasan, y para mí no pasaba, las cosas no pasaban así nomás. No está bien que un pibe se muera prendido fuego, o sea, no, ¿viste? Bueno, de ahí hice todos unos recorridos con abogadas que me acompañaron, con toda una movida, y mucho que pasa, pero no, o sea, yo tenía como un par de muertos encima, digo, no eran mis muertos, pero para cosas que pasaban. Y ya veníamos trabajando en otro instituto que se llamaba Belgrano, que yo iba a reemplazar a Micol, y habíamos conocido a Daniel, uno de los chicos que estaba haciendo el taller de cine con Micol ahí adentro. Entonces yo le digo a las chicas, a las MBM, ¿no? Le digo, chicas, creo que la única manera de sacarme esta impotencia de encima va a ser mostrando todo lo que pasa ahí adentro. Y le digo, si yo sola no lo puedo hacer, si ustedes me acompañan, le damos para adelante. Y las chicas me dijeron, sí, hagámoslo. Y bueno, y ahí empezó un recorrido que ya lleva como 4 años y pico. Y era como, bueno, ¿cómo hacer el guión? Digo, ¿no? O sea, imagínate que son un montón de años de experiencia, y qué es lo que contás, cómo elegís qué contar. Bueno, yo como había hecho crónicas de todos las clases y los recorridos y todo, tomé un montón de crónicas de lo que me parecía que estaba bueno contar, y después hablé con Daniel, que Daniel estaba por salir, faltaba poco para que él salga en libertad, y hablé con Daniel para que sumar la mirada de él, porque si no era solo mi mirada, que yo estaba como muy de afuera. Entonces, o sea, si bien estaba adentro, estaba muy de afuera contando las cosas. Y Dani se sumó, y ahí hicimos entre los dos el guión cuando él salió en libertad, y después empezamos todo. Una vez que teníamos el guión, ya nos había gustado, empezamos con todo el proceso de rodaje, que la preproducción fue bastante precaria, porque bueno, fue la primera película, fue sin saber cómo hacer un montón de cosas, fue ya recopilar los técnicos y técnicas que fueron todos con el apoyo del clúster. José le encantó la historia y se puso también como coproductor y al servicio de todo lo que sea necesario. Y ahí empezamos, como fue súper independiente, grabamos durante 1 año y algo, y juntábamos la plata y grabábamos una vez al mes, 2 jornadas, 3 jornadas. Si bien es una película independiente, tiene una producción muy grande. Muy grande. O sea, ahora que estamos ya por cerrar, actuaron entre extras y actores y actrices que no son actores ni actrices, sino que son los mismos pibes, porque hicimos todo un recorrido de, bueno, ¿para qué hacemos esta película y con quién la hacemos esta película? Entonces, linkeamos con Valeria, que era una compañera que yo ya conocía de trabajar en los institutos, y Vale trabajaba con lo que es prevención al delito en Avellaneda. Entonces, como parte de su propuesta de trabajo, Vale también pone que los chicos, una de las formas de esas approbation que les ponen era participar en la peli, y entonces las pibes felices, imagínate, como de pronto van a hacer una approbation y de pronto estaban protagonizando una película, o sea, no lo podían creer, y debatimos un montón los contenidos, y trabajamos y con Dani y todo, y conseguimos muchísimo apoyo de muchísima gente y de lugares que por ahí la locación más difícil de conseguir era toda la parte del encierro, y fuimos a hablar acá al Infierno, que es el ex centro clandestino de detención, exterminio y tortura acá de Avellaneda,
y cuando vieron el proyecto y vieron cómo lo estábamos trabajando y con quiénes lo estábamos trabajando, nos dejaron grabar ahí. O sea, nada, la peli tiene un nivel de producción enorme. Y entre todas las personas que trabajaron solo en la pantalla, o sea, no la parte técnica, son 150. Un montón de gente que no sé, catering, amigas, amigos, gente que se enteró, que vino y me dieron sobres con plata, así, Vero, hacela, o sea, así, gente de Comodoro que también me conocen, quien era el director de cultura en su momento, que yo lo conocía también, en ese momento me dijo, tomá, yo aporto esto, o sea, fue una película que se hizo con el aporte primero de MBM, que son mis compañeras, y que si ellas no hubieran dicho que sí, no hubiera podido avanzar, porque ya fueron, nada, para mí es una película que si Nicole no hubiera estado tampoco se hace. Y Nicole estuvo conmigo todo el tiempo a recontra full, con un montón de complejidades de todo tipo que tuvo la grabación, porque aparte no solo la grabación de la película, sino toda la carga emocional que tenía la película, tanto para mí como para un montón de gente. Fue un proceso re duro y hermoso el de poder grabar la película. Después, bueno, vino todo el proceso de postproducción, que ahora ya estamos terminando la parte de color, sonido, bueno, Nahuel, que también fue un laburo re chino, el del sonido, porque todos, como no podés grabar en un instituto porque no te lo van a habilitar para grabar, entonces hubo que reconstruir. Es un solo instituto en la película, pero esto se graba acá, esto se graba allá, esto se graba acá, y ahí como que tenés que ir haciendo como el recorrido por los personajes, digamos, pero son todas locaciones distintas y en distintos espacios. Entonces todo el universo sonoro, que es muy particular en una institución como un instituto de menores, hubo que reconstruirlo. Bueno, y ahí fue un trabajo, la verdad, que de meditación japonesa que tuvo Nahue, que se puso el proyecto al hombro a full, y Dani y yo, y con el apoyo de otras gentes que también trabajan en los institutos, porque también al tener tantos años laburando con menores, también tenía mucha gente que apoyaba el proyecto. Y bueno, fue como ir a grabar los sonidos a La Plata. Bueno, nada, nos falta una puerta que se cierra y el grito allá. O sea, y ese tenés que, no sé si ustedes trabajan en cine, pero lo tenés que hacer ahí. O sea, es re difícil reconstruirlo porque ese espacio en particular tiene un universo sonoro que no lo podés mentir. O sea, lo podés mentir. De hecho, hay un montón de producciones que lo mienten, digamos. Pero nuestra idea no es a mentirlo. Nuestra idea es contarlo como es, no hacer como por ahí tienen algunas propuestas audiovisuales sobre las cárceles de eso, un lugar quizás hasta canchero. No tiene nada de canchero. Cuando cruzás las rejas se acaba la producción, digamos. Entonces la idea era como lo más genuino posible. O sea, siempre decíamos, nosotros todos, las personas que trabajamos en la película, no vamos a morir. La peli probablemente dure más. Entonces, todos tenemos que hacer el mejor trabajo para dejarlo lo mejor. Y aparte de eso, lo hicimos con muchos chicos que pasan por esa situación. Entonces no podíamos, bueno, listo, falsealo. No, ¿viste? O sea, así que nada, eso más o menos fue un proceso de Inmortales y después, bueno, con el apoyo de un montón de compañeros y compañeras que se pusieron el proyecto al hombro como si fuera propio, como Nahuel, en sonido, como Vale, que hizo un montón de gestiones, como la actriz Andrea, que también, o sea, fue un montón de gente que se puso el proyecto, bueno, Dani, el hermano de Dani también, que se puso el proyecto al hombro como si fuera propio y un montón de gente que apoyó un montón. No sé, se me viene ahora Marcelo de Prijas, que tiene toda un emprendimiento de alimentos y él estaba en la primera reunión con las MBM y él dijo, cuenten con mis priscas para ser parte, y bueno, y él vino y las cocinó
y mi hermano, y mi hermana que hizo la música, o sea, un montón de gente, no sé, compañeros de José León Suárez que nos prestaron la personería jurídica cuando pudimos terminarla porque nos dieron un subsidio de Senado, porque si no, no la terminábamos más, o sea, porque cada vez que grabábamos era juntar plata que no teníamos, porque tenés que pagar, o sea, si bien es independiente, tenías que pagar los seguros, los traslados de las personas que se manejan con equipos, los catering, alquilar, no sé si me viene, bueno, Corcho Garisto nos prestó un montón de veces, él con su productora Los Corbateros, o sea, realmente es un trabajo que fue súper en equipo. O sea, la lista de gente que nos prestó cosas, bueno, Cine Bruto, Estudio Croma de José y Horacio con la grúa hasta La Plata, o sea, así como para que la producción salga, para que la peli tenga una producción buena. Comentanos un poco todo lo que fue, digamos, estar en la producción de La secta del gatillo, también como vestuarista, pero además, digamos, cómo era pensarlo en ese formato, porque se trata del formato virtual 360, que entiendo que es otro mundo directamente. Sí, es otro mundo, es más generoso. Es más generoso porque como ves todo, es una toma y ya está, digamos, o sea, tiene, más que nada creo que es toda otra mirada para los actores y actrices también, ¿no? Como, no es que vos estás con todo la cuarta pared, digamos, no existe la cuarta pared. Como los proyectos que venimos acompañando y que el clúster tiene eso, que nos vamos asociando, nos asociamos, José, bueno, y todas las que están ahí, que no me acuerdo, ahora somos un montón, que todos pusimos unos dólares que teníamos para poder comprar la cámara. La primera cámara que tuvimos en el clúster la compraron José y Martiniano cuando fueron con este teaser a Estados Unidos a dar una charla por no sé qué cosa. Bueno, ahí todos pusimos, creo que en ese momento fueron $100 o una cosa así, y se pudo comprar la cámara y el equipo de sonido. Entonces, desde ahí es donde medio nace la asociación, digamos, y que también la cámara la compramos con plata que pusimos algunos y con la venta de los anuarios. Y de ahí se hizo La secta del gatillo, en cuanto José hizo el guión con Ricardo Regendolfer. Y bueno, y fue como pensarlo todo juntos. Digo, estábamos, me acuerdo, Marti, José, como en la parte de producción de corazón, ¿no? Acompañando a José que lleve a cabo esta idea y pensándolo entre todos, y bueno, y un día por ahí te toca cocinar, y otro día, o sea, como esto, como una producción independiente fue también La secta, y que nos abrió puertas a todos, porque era también como el primer largometraje, creo que, no sé si no fue en el mundo, que se hizo entre 60. Me parece que sí, porque en ese tiempo nos hacían cortos y muestras chiquitas, pero no un largometraje. Y estuvo buenísimo eso, porque todos aprendimos un montón de cosas. Me acuerdo que el papá de Nicole, que tiene una fábrica de no sé qué, a mí me sale siempre Rolemanes, pero no es eso, es más, es mucho más que eso. Diseñaron un carrito con un motor de auto, de control remoto, diseñaron un carrito para hacer un travel, colgando la cámara, digamos, ¿no? O sea, como todas esas experimentaciones, la primera experimentación era un moño de GoPros, así, todas era un monstruo gigante que era un mastodonte feroz. Hoy tenés unas cámaras así que graban de la hostia, ¿no? Lo que pasaba con eso era que después era recontra compleja la post porque las costuras no eran una, eran 8000. Entonces el que hacía la edición de imagen dijo, no, paren un poco, o sea, esto es un lime. Igual se logró algo, pero bueno, fue eso prueba y error, que es lo que te permite también el clúster, como, o sea, no hay gente que vaya, o sea, no hay una entidad que diga, ¿quieren experimentar? Sí, tomen, experimenten. Entonces la única forma de experimentar es asociándonos, digamos.
y decir, bueno, experimentemos acá y allá, y todos vamos poniendo ideas, y cómo lo hacemos, y cómo pasamos esto a la post, y bueno, y después tenemos así como compañeros como Rami también, que están más en la post de 360 de sonido, que es un crack, y también ahí como todo el mundo muy nerd metiendo todas las posibilidades desde, bueno, juntemos no sé, está la plata, bueno, hay que hacer, no sé, cocinar esto o aquello, hasta, no sé, qué programa nos sirve para limpiar tal o cual cosa. Y quería consultarte acerca de Se trata de mujeres. ¿Cómo fue su producción y desde qué lugar te paraste para acompañar a Nicole? Se trata de mujeres, es un corto que yo particularmente amo un montón porque es una historia que le pasó a Nicole. No sé si lo vieron al corto, pero es una historia real. Bueno, después, si quieren, les paso el link porque ahora está el corto en una exhibición de cine de una organización internacional feminista y está en esa muestra, entonces está para verlo ahora. Después les paso el link para que lo vean. Bueno, una historia que le pasó a Nicole en este viaje a Roca que les cuento cuando íbamos cuando recién los primeros acercamientos con José, Mico le cuenta a José esta situación, porque, bueno, imagínate que 12 horas de viaje en auto, hablas hasta de la ubicación planetaria en tu momento de nacimiento, digo, o sea, nada, y nos empezamos como a analizar a nosotros mismos. Y le cuenta y José le dice que era muy cinematográfico. Bueno, a Mico le queda dando vueltas y en su momento empezó a desarrollar el guión. Y nada, y empezó con la idea de querer hacerlo y yo dije, bueno, yo, como yo sé que una vez en Los Inmortales, nosotras, Nicole y yo, hicimos dirección, asistencia de dirección, producción, escenografía, vestuario, catering, todo. Asistencia de producción, ayudantes, todo hicimos las dos. Entonces ahora, para que Se Trata salga con otra experiencia y con otra alegría, digamos, a la hora de rodar, fue como, yo me voy a hacer cargo de la producción, para que vos puedas laburar tranquila toda la otra parte. Y ahí empezamos a verlo como era complejo el tema de que Mico dirija, como todo pasaba medio dentro de una camioneta, entonces era complejo el tema de que Mico pueda dirigir adentro de la escena, ella también lo actuó para poder estar adentro y dirigiendo desde adentro. Habíamos armado todo para ir a grabarla más al norte, a otro lado, y ya casi sobre las fechas se cae ese lugar, así. Y fue como, bueno, lo teníamos que hacer porque ya toda la gente con la que habíamos hablado se había puesto disponible, eso lo hicimos en 5 días de rodaje total. Así que ahí hablé con un compañero y amigo, Claudio Santorelli, que tiene un hotel y un restaurante en San Clemente, y hablé con Claudio y dije, bueno, nada, o sea, hay que hacerlo igual porque está, y hablé con Claudio y le dije, pasamos un presupuesto para tantas personas, tantos días, y bueno, y hubo que cambiar los actores y actrices porque estaban puestos por allá y ahora había que ir a otro lado. Terminaron actuando los Claudios, decimos nosotros, que fue Claudio Santorelli y Claudio Medina, y nada, hicieron una dupla increíble y el trabajo de las chicas estuvo buenísimo. Y nada, me paré en el lugar en el que quería que ese proyecto se haga, porque sí, porque es un proyecto increíble y porque aparte Nicole estuvo en todo también el proyecto y creo que nos tenemos que ir acompañando a full en esto de poder ir realizar nuestros contenidos. Y también por esto, ¿no? ¿Qué pasa? Como yo me cuestiono un montón los contenidos que realizamos igual, ¿no? Si bien el clúster no se mete con los contenidos de lo que las personas realizan, yo personalmente para mí sí me cuestiono los contenidos, a full, a recontra full. Creo que cada gesto es político que uno pone en la pantalla. Entonces, también al hacer esto era como no es la persona quienes secuestran mujeres o violan o están en esa movida, no es un jorobado tuerto sucio con moscas, es un padre de familia,
es tu tío, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto también era una manera de... Esa situación que no es la camioneta blanca con vidrios negros, ¿quién es? Y entonces también era un poner, ¿quiénes son estos que hacen estas cosas, ¿no? Entonces desde ese lugar me paré ahí a acompañarla a Mico para que ella labure recontra tranquila en todo y que el equipo trabaje recontra tranquilo y que todo esté como muy ordenado y muy organizado para que todo salga bien, porque me interesa acompañar a Nicole en todo lo que haga, porque tiene una mirada del mundo que a mí me interesa. Y que los compañeros y compañeras que están poniendo su tiempo también trabajen bien y sea una experiencia que todos puedan enriquecer. Estuvo también ahí Federico Jacobi, que también es del clúster, haciendo DF, y también él hizo una propuesta muy buena, que fue hagámoslo, pero hagámoslo en los dos formatos, hagamos un trabajo transmedia, que sea plano a plano y que sea en 360, y que en 360 tenga un relato, y bueno, y eso lo trabajaron con Nicole, y entonces lo que se iba a grabar para un solo formato se terminó grabando en los dos, o sea que era como laburar mucho más así, pero nada, es un proyecto que salió adelante muy bien, que está muy bueno cuando por ahí en algún momento te dicen, bueno, por acá no, y seguir buscándolo, no nos quedamos con el no, seguimos buscando otras opciones, y creo que salió lo mejor que podía salir. Queríamos que nos cuentes un poco acerca de la labor sobre los anuarios del CAPBA. Ese fue un trabajo, fue un trabajazo. Pero bueno, como ven, soy un poco obsesiva igual, así que no le di marcha atrás y le di para adelante. Con todo esto que les contaba, de que me había llamado mucho la atención la mirada de José del mundo, todo lo que se ve en una pantalla, como todo eso que pasaba, que si uno ves un poco todo lo que es cine nacional por ahí, hay una mirada muy recortada de la sociedad, muy recortada, excepto, qué sé yo, por ahí un Leonardo Fabio, digo, o otros que se me van a ir, ¿no?, los nombres, pero si no es como muy sectorial. Entonces, ante esta mirada de José, a mí me interesaba un montón de cosas teorizar, digo, y de las formas de producir y todo, y de los logros, y de todo lo que también fui encontrando que a mí me movía, ¿no?, participando en el clúster, todo lo que a mí me pasaba también, como que en algún momento trabajé en medios y me quedó ese vicio de escribir y de entender escribiendo. Porque yo siento que cuando escribís sobre lo que estás haciendo, podés pararte en otro lugar. Si no, te pasa medio de largo, digamos. Entonces yo necesitaba escribir y ordenar toda la información que pasaba, pero lo necesitaba yo, básicamente, todo lo que iba pasando. Y le dije a José, le digo, José, vos todo esto que estás haciendo, ¿lo escribiste? ¿Lo tenés registrado? O sea, registrado no por propiedad privada, sino lo tenés documentado. Por ahí andan algunas notas sueltas, y a mí me pareció una locura que esté todo en notas sueltas. Me pareció un pecado a la humanidad, ¿viste? Y digo, bueno, y empecé a ver, porque aparte me parecía súper rico lo que estaba pasando y lo que estábamos viviendo, y que quede así en la nada no me lo podía permitir, porque ya había visto que era necesario hacerlo. Así que ahí empecé, el primero, lo hice sentándome con José y grabando 3 horas de charla, 2 horas de charla, café, comida, esto, viendo videos, desgrabando capacitaciones, preguntándole a los compañeros qué pensaban de tal o cual cosa, como hice todo un laburo así de re fino de lo que le pasaba a cada uno en el primero, y después todo el compilado de las producciones, y de ahí me mandé. Yo no estudié edición, nada, simplemente trabajé en medios a veces, y me gusta mucho escribir.
Y ahí empecé y dije, bueno, nada, como quiera que sea, está bien o mal, no importa, pero está por lo menos, ¿viste? Y después le pedí a algunas amigas que sí son editoras que lo vean, como para que me den alguna devolución si había algo garrafal que corregir, y algunas cosas nomás, pero nada, me decían como, qué laburo que te mandaste, re chino, y lo hiciste impecable, sin haber estudiado, como que me felicitaban, y ella, bueno, así que ahí hice el primero, y después hice el segundo, y después hice el tercero, y ahora habíamos planificado un cuarto, pero ya es como muchísima más información, el clúster como red se extendió muchísimo más, con lo cual el laburo sería muchísimo más grande, y bueno, y en lo que estoy estudiando, y eso también lo tengo como un poco dilatado, porque también estoy, aparte de todo lo que estoy haciendo, también estoy cursando, y le estoy dando su espacio a eso. Pero bueno, de ahí, y es re interesante, porque por ejemplo, todas las experiencias del FIRA, si no agarrás esa información cuando está viva, la hubiéramos perdido. Y en el tercer anuario está todo. Yo los perseguía a los compañeros así tipo, porque hay que perseguir, la gente no toma conciencia de lo importante que es tener un material escrito. Y yo los perseguía, tipo, me mandas un audio con todo lo que te pasa ahora. Y ahí fui a veces desgrabando. Y no sé si lo vieron al tercero, pero en el tercero hay un capítulo que es Experiencia FIRA, y donde van a ver todo lo que les pasó a un montón de gente. Creo que tenemos el primero y el segundo, el del 2016 y el del 2017. 17. Me parece que el Bueno, 2018 nos falta. te lo mando. Pero sí, es como Ahí, decís vos, o sea, el registro que has hecho es importantísimo para poder sistematizar, porque a partir de esa sistematización que ustedes hicieron, se puede repensar el movimiento y allana el trabajo de investigación de una manera fascinante. O sea, todo el trabajo de investigación que hubiese requerido, si no estaban esos anuarios, es exactamente todo el trabajo que vos tuviste que hacer para poder reconstruir las experiencias, para poder reconstruir cada una de las obras que produjeron. O sea, realmente muy necesario, sumamente necesario. Quería preguntarte si querías dejar una nueva, o sea, otra reflexión o extender algún otro comentario más al respecto del clúster y de tu trayectoria. para mí es como es muy necesario saber quién te dice que no. Y que ahí hay que estar muy despierto. A mí en cuanto a la parte por ahí plástica, artística, me censuraron un montón de veces. Incluso el año pasado me censuraron, me levantaron una muestra una semana antes de que se haga en la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque tenía dos imágenes que no querían poner, que era una de resistencia mapuche y una que yo llamo La Conchuda, que es una imagen que tiene, creo que en su totalidad, 7 censuras ya. Y nunca eso a mí me detuvo. Al contrario, creo que está bien, que forma parte de proponer otras cosas, que no están naturalizadas, normalizadas, que está buenísimo ir abriendo espacios, que cuando se empieza con algo, que aunque sea uno solo, una sola persona, es empezar con algo, qué sé yo. Eso, a mí nunca me detuvo el no poder, de hecho, nada. Me encuentro dando a veces charlas y compartiendo información que me encanta, porque no es que doy charlas porque tengo un título por ahí das charlas porque tenés un recorrido comprobable. Y eso es para mí mucho más valioso que tener, no menosprecio ni estoy en contra de tener un título, porque o sea, hoy me encuentro estudiando para seguir formándome, no estoy en contra de la academia, ponele, o de tener información, al contrario.
pero cómo adquirimos esa información y en qué lugar nos paramos con esa información, para mí es fundamental. Y quién te dice que sí, y quién te dice que no, y cuando a veces en algunos lugares te dicen que sí y te ponen ahí como un ejemplo, ahí me parece que hay que dudar un poco. ¿Viste? Porque no todo lo que está legitimado está bueno. Entonces eso, eso creo que es un poco lo que vengo demostrando con todo el recorrido que vengo haciendo y que venimos haciendo también en equipo. Adhiero por completo a que no todo lo que está legitimado está bueno, y también hay que tratar de observar cuáles son los otros fenómenos que deberíamos legitimar, digamos, deberíamos considerar, revisar un poco, ¿no? Los textos que aparecen, las creatividades que aparecen, y no dejarlas de lado. Sí, porque cuando aparece algo que rompe con lo piramidal en distintos aspectos, y probablemente no lo quieran legitimar. Sí, sí, eso. Bueno, es como recuperando un poco a Gramsci, es esta idea de lo hegemónico y lo contrahegemónico, ¿no? En definitiva. Y sí, Sí, y también dejar de esperar la aprobación de. sí, totalmente. Eso para mí para mí eso fue clave. No te gusta, no lo mires. Hay un montón de cosas para mí. Listo, no es lo mío. No es, nada, no te gusta en otro lado. O sea, no hay un mundo para evitar. Y es así. Es que parte de poder generar un espacio de legitimación, muchas veces tiene el poder el movimiento, porque vos podés crear ese espacio de legitimación, y una manera de crearlo es documentar lo que está pasando. Exacto. Si no se documenta, pasa, y no queda Exacto. históricamente. Entonces, por eso, para mí los anuarios son fundamentales. No me voy a cansar de decirlo. Y efectivamente abre, digamos, esa documentación previa, abre una cantidad de posibilidades de estudio y de investigación que no que no sería posible, pero al menos sería más dificultoso, digamos, y llevaría muchísimo más tiempo poder llevar adelante. No, y aparte para mí lo fundamental, que siempre lo tomo tanto en el clúster como en mi laburo de ilustración, como en mi recorrido feminista, que a veces no van muy de la mano algunos espacios, ¿no? Pero no me importa. Busco la manera en que se cuele, ¿no? O sea, creo que aprendimos a que pase eso. Es la voz propia. Nosotros estamos contando lo del clúster en voz propia. Claro, tal cual. No es que Sí. otro está hablando de nosotros. Sí, totalmente. Y eso para mí es clave. Muchas gracias, Veroca. Veroca, muchas gracias. Muchas gracias.